La lámpara LED de mi cocina dejó de funcionar hace unos días y hoy me tomaré el tiempo para limpiarla, revisarla y hacerle una reparación. La marca es Sylvania, consume 20 vatios, la temperatura de color es de 6500 grados Kelvin, admite un rango de tensión entre 100 y 240 voltios y una frecuencia de 50 o 60 Hz. Para siquiera manipularla necesito limpiar un poco, porque está muy sucia y grasienta. Entonces aplico alcohol isopropílico y limpio parcialmente con una toalla de papel, porque ¿para qué voy a limpiar a fondo algo que puede que no se pueda o que no valga la pena reparar? Aunque tal vez el alcohol no sea lo más económico en este caso, con un desengrasante se puede hacer igualmente. Ya teniendo todo más limpio, aplico alcohol isopropílico sobre la unión para ablandar el pegamento, y con ayuda de una herramienta plástica voy haciendo palanca mientras giro para despegar todo uniformemente, y la tapa sale muy fácilmente. Un familiar me dijo que un amigo de él había reparado un par de lámparas de esas hace un tiempo, y esta fue una de ellas, así que vamos a ver qué tenemos entre manos. Primero, un capacitor electrolítico tiene la cobertura totalmente suelta y quebradiza. Otro tiene un gorrito de lo que parece ser silicona caliente, que de hecho encontramos silicona caliente por aquí en la tapa. Donde usualmente va un conector tenemos dos cables soldados directamente con lo que también parece ser silicona caliente para sujetarlos, y en el borde que une la PCB con la carcasa encontramos lo que parece ser pasta térmica, y el color es inconfundible, ya que el pegamento que usan estas lámparas es blanco, no gris. Por otro lado, si analizamos el anillo de LEDs, a simple vista tenemos dos LED que están quemados y se identifican muy fácilmente por tener puntos negros en su interior. Después de descargar todos los capacitores, empezaré midiendo continuidad con el multímetro entre todas las piezas que no deberían marcarla, para asegurarme que ningún componente esté en corto, y todo parece estar correcto. Por si acaso voy a retirar la PCB para trabajar más cómodamente, y para ello utilicé más alcohol isopropílico para ablandar el pegamento, para después, con un destornillador de pala, hacer palancas suavemente, y con esto termino de levantar la PCB. Para desoldar estos cables necesito retirar esa silicona caliente, y nuevamente aplico alcohol isopropílico para despegarla de la PCB y los cables, pero está bastante bien pegada, así que este proceso me tomó un buen rato. Como veremos más adelante, este tipo de PCBs tienen una capa de aluminio por la parte inferior, que se usa como disipador de calor para los LED, y esto dificulta mucho soldar y desoldar componentes, porque todo el calor se lo lleva el disipador, pero usando un cautín de alta potencia es posible desoldar los cables. Ahora decidí hacer ingeniería inversa a la PCB y este es el diagrama esquemático que obtuve. La tensión de la red pasa a través de un puente rectificador y un capacitor, que nos permite rectificar y filtrar dicha tensión y así convertirla en una tensión casi totalmente continua. Por medio de un circuito integrado, un diodo rectificador de alta velocidad, un capacitor, un resistor y un inductor, formamos una fuente conmutada, y si bien no encontré hoja de datos del circuito integrado, la forma en la que están conectados los LED y la integración de un resistor de bajo valor me da a entender que este circuito es una fuente de corriente constante, y dicha corriente se ajusta con el valor de este resistor. Cada LED se conecta en paralelo a otro de ellos, y dichos paralelos se conectan en serie, completando un total de 18 LEDs. Si un paquete de estos LED llegara a dañarse, el circuito serie de todos los demás LEDs se abriría, resultando en un apagón total. Así que muy probablemente esto es lo que ocurrió, por lo que solo tendríamos que reemplazar esos LEDs afectados, asumiendo que nada más se dañó. Después de limpiar muy bien la PCB con más alcohol isopropílico y retirar la soldadura vieja y en exceso con la malla de soldadora, es hora de hacer pruebas. Utilizando el cautín, suelto los pads de línea y neutro a dos jumpers que se conectarán posteriormente a la red eléctrica. Y si mi teoría es cierta, si configuro el multímetro para medir corriente y cortocircuito algunos de los dos LEDs en paralelo que están dañados, todos los demás deberían encender. Y efectivamente esto ocurre, dándome además una lectura de 270 mA. Esta prueba la puedo realizar ya que la fuente de corriente constante justamente mantendrá la corriente constante a lo largo de los paquetes de LED, pero en fuentes de peor calidad, como lo son las capacitivas, esto podría resultar en el daño inminente de los demás LEDs si la prueba se mantiene por mucho tiempo. Comprobado eso, vamos a retirar los LEDs dañados, y dado que la capa de aluminio chupa demasiado calor,
Lo más recomendable es utilizar una hot plate ajustada a 100 grados Celsius o lo que ustedes consideren pertinentes, que básicamente es una placa que se calienta hasta la temperatura que deseemos, para ablandar adhesivos, precalentar PCBs, soldar PCBs, etc. Una vez alcanzada la temperatura, utilizo mi pistola de aire caliente ajustada a 350 grados Celsius y el flujo de aire al 50% para aplicar calor a los LED afectados, pero por más que intenté hacerlo no fue posible desoldarlos, a pesar de que la subí hasta 480 grados Celsius y el flujo de aire al máximo. Pero la verdad no creo que haya llegado hasta allá, porque mi estación de aire caliente es de muy mala calidad, por eso casi no la uso. Como no tengo LEDs de la misma referencia y tampoco pude desoldar esos LEDs defectuosos, simplemente corté la tapa de los LED con unos cortafríos y apliqué soldadura entre ellos. De esta forma quedarán cortocircuitados permanentemente. Y por si acaso les recuerdo que esto se puede hacer únicamente porque es una fuente de corriente constante. Como ya se pudo reparar la electrónica, ahora sí vamos a limpiar bien la carcasa de toda esa porquería, incluyendo la pasta térmica que aplicó el amigo de mi familiar. Y con eso tenemos una superficie decente para empezar. El mismo proceso lo realizo con la tapa, pero aquí debo utilizar un bisturí para retirar todo el pegante y darle espacio al nuevo. Y como ven, tampoco quedó perfecto, pero será un buen punto de partida para todo. Ahora paso los dos cables que tenía antes y procedo a hacer la soldadura, ya que no los vi en un estado que realmente ameritara hacerle un cambio completo. Como el sistema del conector quedó dañado y tocó soldar, para que no se mueva ni el pegante no se derrita como antes, utilizaré lo que se debió utilizar desde un principio, o bueno, una opción, y es el pegante térmico, es decir, un pegante que también permite la transferencia de calor y que claramente soportará altas temperaturas sin ningún problema. Ahora, la PCB debía estar pegada con este mismo pegamento y no con la pasta térmica de antes, que ni siquiera es un pegamento. Entonces aplicamos el pegamento térmico por todo el borde de la carcasa, para luego presionar la PCB sobre ella y formar una especie de sello. Para pegar aún más la PCB y también pegar la tapa plástica, se utiliza más pegamento térmico por la capa superior, aunque también se pueden aplicar gotas grandes de pegamento para luego cerrar la tapa y girarla para distribuirlo. He visto que algunas personas lo hacen así, pero a mí no me suele gustar hacerlo. Antes de que lo comenten y por si acaso, sí, probé la lámpara antes de cerrarla. Por último, solo resta hacer una prueba final. Y como todo está bien, debemos dejar actuar el pegamento el tiempo que sea necesario según el fabricante, que en mi caso es de un día completo. Y si les gustó este video, dejen su like, comentario. Les habló Juan de Mundo Electrónica y no olviden seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.